Mallorca y lo extraño realmente. Ya estamos conectados así de rápido. Extraño el Mallorca, extraño el pan del Mallorca. El pan salado, el que dicen el pan salado, Sí, sí, que sí, es sí. extraordinario, es buenísimo. Tiene unos huevos estrellados con salsa de frijol, algo así. Tiene algo ahí que también es delicioso. Pero bueno, el otro día me habló el capitán, me dijo, oiga, aquí lo estamos esperando. Le dije, ¿por qué? Me dice, lo estamos esperando porque ya abrimos. Le dije, pues qué buena noticia, ¿no? Ahí nos veremos pronto, pero ¿a qué horas? ¿A qué horas ir, no? Sí, ¿A qué sí, horas sí. ir? Me dice, lo estamos esperando porque ya. Entonces, no he ido, tengo ganas de ir. Pero mira, más vale ser precavido, no perder la paciencia en estos asuntos, porque una de esas la pierdes y te mueres. Te guste o no, te vas, te vas, te vas. Eh, Tú sabes que mi hermana es médica y está muy metida en esto, y me explica, cada día que pasa, descubre nuevas cosas del COVID y del coronavirus. La charlatanería está, pero libre, todo el mundo receta cosas, te los mandan por redes sociales, todo el mundo te quiere, yo no sé si te quiere salvar o te quiere mandar prematuramente a la tumba, te mandan y te mandan y te mandan, ¿no? Y dices, hoy yo tengo un chat familiar, yo hay un primo que vive en España, manda, es que este dióxido de cloro, bla, bla, bla. Y yo dije, sugiero que en este chat no recomendemos cosas que no estén científicamente avaladas, porque la salud o la vida de alguien puede depender de ello. La verdad, ya dices, ya. Basta. Pues ya estamos conectados. Muchas gracias a la gente que está con nosotros esta noche. Mi invitado es un invitado de lujo, un hombre que yo estimo mucho, un hombre que sabe mucho del problema de la educación en México. Él es David Calderón Martín del Campo. Durante una larga época fue colaborador de mi programa en Grupo Fórmula, pero no más era el director general de esta ONG llamada Mexicanos Primero. Después se le ocurrió pues, que lo nombraron presidente, pues se le acabó el tiempo, pero se le extraña y sabe que el programa siempre está abierto para él. Hoy en la tarde platicamos sobre el plan que anunciaron con bombo y platillo, como si fuera el gran descubrimiento mundial, el que la tele va a participar en dar educación a los niños y jóvenes de México, pero además lo anunciaron, este es un día histórico, porque ahora les ha dado que cada vez que anuncian algo es histórico. Agarran un matasiete, que es el marro, un matasiete, porque el marro no es un líder de un cártel, es líder de una banda venida más que supo hacerse mucha publicidad en la internet y las redes sociales y lo anuncian como qué bárbaro, casi que hubieran agarrado al Mayo Zambada. A ver, ¿por qué no lo agarran ese, verdad? Pregunto, ese sí es capo, el marro. ¿Cómo estás, mi querido David? Muy bien, Eduardo, muy contento de verte y por supuesto el aprecio y reconocimiento es mutuo y bien correspondido y por supuesto ahí extraño esas tardes de llegar corriendo en la Avenida Universidad al estudio. Bueno, Pero ya bueno, habrá oportunidad. Fíjate que para mí el problema, hablamos mucho de la pandemia y la crisis económica y sanitaria que ha generado, pero a mí hace tiempo me está preocupando la crisis educativa. Yo hoy me encontré, hay un sitio que es el sitio de Education International, que es la Federación Mundial de Sindicatos de Docentes de 172 países, que imagino que tú las de conocer bien, y un hombre llamado Fernando Reimers, quien es profesor de la Fundación Ford para la Práctica en Educación Internacional, director de la Iniciativa de Innovación en Educación Global y del Programa de Política Educativa Internacional en la Universidad de Harvard. Me imagino que ha de tener buenas credenciales. Publica una nota que la verdad dije, chin. Para empezar, se calcula, esto lo publica él, pero lo que he leído, entre 1.300 y 1.700 millones de niños no están yendo a la escuela en más de 190 y tantos países. No están yendo a la escuela. Ya salieron antes de las vacaciones, se echaron las vacaciones, no han podido regresar. Pero todo lo que escribe Reimer dice, es probable que la pandemia que está haciendo estragos en el mundo cause la perturbación más grave de las oportunidades educativas desde hace al menos un siglo. Los estudios y la vida de aquellos que actualmente asisten a la escuela se verán afectados de múltiples maneras,
algunas de las cuales aún no se conocen. Y creo que tú mencionaste hoy en la tarde, la más inmediata, pues puesto que las medidas necesarias de distanciamiento físico interrumpirán o ya han interrumpido su posibilidad de asistir a la escuela, es que aprenderán menos de lo que habrían aprendido en otras circunstancias y asimismo olvidarán muchas de las cosas que aprendieron durante este año académico y experimentar una variante del bien estudiado fenómeno de la pérdida del verano, con la diferencia de que este no se producirá en verano. Entonces habla el señor sobre todas las modalidades que están inventando los gobiernos, pero dice, lo más probable es que estas funcionen bien para aquellos niños cuyos padres tienen más estudios, que disfrutan de otras ventajas sociales y que tienen accesos a recursos como la conexión y los dispositivos en línea, ya que podrán seguir beneficiándose de oportunidades de aprendizaje estructuradas. Para muchos otros niños que carecen de estas condiciones, las oportunidades de aprendizaje probablemente sean muy limitadas. O sea, él dice que si hay desigualdad en el mundo, esta pandemia va a crear más desigualdad. Olvídate que la economía los vuelve más pobres. La educación los va a volver más impreparados, David. Es terrible. Así es la emergencia educativa más grande que tuvo la humanidad nunca. Dice Fernando Reimers, que es por supuesto tal vez el profesor de educación en Harvard más reconocido, y por cierto venezolano, que fue a prosperar por supuesto a Boston porque había exceso de plomo en el aire en Caracas. Entonces, con señor Hugo Chávez y su imbécil sucesor. Pero justo lo que dice Reimers es que esta emergencia nos pone en una situación diferente. En el pasado, una irrupción muy grande era por un cataclismo natural, era incluso por guerra, pero era localizado en una parte del mundo, era, por ejemplo, para algunos grados escolares, pero esta es una irrupción de todo el mundo de la educación, en todas direcciones, en todos los niveles, y por supuesto, como también otra persona señalaba, el COVID nos puede afectar a todos, pero no de la misma manera, ¿no? Así como ocurre con nuestro metabolismo físico, en el cual nuestra condición previa, expuestos exactamente a las mismas situaciones, nos puede dar resultados diferentes. Así ocurre con las niñas y los niños. Los que están en condiciones más frágiles, entonces pueden beneficiarse menos de las oportunidades de una forma todavía más marcada que en el pasado. Se reduce el número de oportunidades porque se reducen los canales, se reducen las alternativas, y entonces los que siempre aprovechan más, y todos están perdiendo, pero los que están perdiendo menos son los que casi nunca pierden, mientras que los que típicamente pierden, ahora se está acelerando el quedarse fuera. Otro de los expertos internacionales, que es Andreas Schleicher, el creador y director del Programa Internacional de Evaluación para Estudiantes en el Mundo, PISA, calcula que cada 3 meses de cierre en un sistema escolar que no fue preparado para irse a la educación a distancia implica una pérdida de un año lectivo en términos de desempeño. En los países desarrollados, en países como México, haciendo el ajuste equivale a casi 3 años. Entonces, eso, dicho súper rápido, en el caso de México, estamos, para quien se quede en la escuela, perdiendo en estos meses el equivalente al logro de 3 años, ¿no? Ya quedó. Ya un digamos, logro que ya venía muy deficiente, ¿no, David? Así es, y entonces los próximos 3 años, digamos, son apenas de recuperación para estar en el nivel en el que estábamos. Pero además, en el número de niños, niñas, jóvenes que están en el sistema, hay el riesgo de un abandono entre el 16 y el 20% a lo largo de estos meses, que es muy grave. O sea, 1 de cada 5 está en riesgo de ya no volver. Es el impacto que va a tener no en la pobreza post-COVID, sino en la pobreza permanente de México, es muy grave. Las oportunidades se van a cerrar, y si no nos vamos a soluciones muy efectivas, muy contundentes,
justamente no hay tiempo de estar experimentando, digamos, con cosas secundarias, ¿no? No se vale irse por las ramas, no se vale irse por el marco de la pintura. Hay que ir a lo muy fundamental, y quienes están atinando en el mundo es porque tomaron las medidas tanto en lo sanitario como en lo educativo, a lo fundamental, a lo muy básico. Se cierra, se abre, pero con estas condiciones, y justamente quienes fueron laxos para irse, como Estados Unidos, o los que fueron impacientes para volver, como Israel, tienen unos rebotes del contagio alucinantes que los van a poner todavía en mayor dificultad. Así que en el caso de México, también el impacto diferenciado, estamos viendo pues mucho cansancio, fastidio en las ciudades, pero pensar en los servicios en donde el mismo profesor ni siquiera vivía en la comunidad, sino llegaba de lejos. En todas las escuelas, estamos hablando de 43,000 escuelas que entregaban alimentos calientes 1 o 2 veces al día, que a veces eran el único alimento que tenían esos chicos. Sí. Los primeros meses de encierro hicieron paquetes para entregarse como canastas alimenticias, pero ahora ya se acabó el presupuesto para escuelas de tiempo completo, y entonces ahora esos niños no solo no tienen escuela, no les dan de comer en la escuela, sino ahora ya no les va a llegar ni siquiera la canasta. Que ya no comen. Estamos en graves dificultades. Ya no van a comer. Sí, sí. Con todo lo que eso implica para su desarrollo físico, emocional y mental. Sí, entonces la situación del encierro pues aumenta las dificultades del aprendizaje. Aunque tuvieras al mejor profesor al lado tuyo, ya hay una tensión por el hecho de esa situación artificial, ¿no? Si quisiera usar una imagen, y eso, ¿no? Cada quien tiene sus preferencias, pero es la diferencia de ir al cine en una instalación de cinema normal a ir al autocinema. Entonces, ahora está como cada familia, cada chico está como encerrado en esa cápsula que es la casa de cada quien, y pues allá van a proyectar cosas que es muy distinto de estar en el ambiente, ¿no? Es casi la diferencia entre el teatro, que es algo vivo, y estar en el autocinema. Entonces, lo que se va a lograr también, hay que ser muy honestos, nunca va a ser equivalente a las jornadas escolares. Ahora, no va a ser igual, pero yo siento que esto nos agarró a nosotros, y quiero suponer que la mayoría de los países como el nuestro, que elegantemente dicen que en vías de desarrollo, pero que estamos en un subdesarrollo total, nos agarra y todo el mundo está improvisando. Tú ya lo dijiste, hay países donde el 90 y tantos % tiene acceso al internet, por ejemplo, de la población. Finlandia, Letonia, que era un país que hace unos años no existía, Lituania, estos países bálticos, no solamente estaban atrás de México, ya nos dejaron atrás, ya nos dejaron a nosotros atrás. Corea del Sur, ciertos países que tienen toda una infraestructura de telecomunicaciones que permiten esta educación que pudiéramos ir a distancia, pero interactiva. Aquí en México, hoy dabas un dato de cuántos niños no tienen acceso a internet. Y la verdad sí me asusté, porque siempre nos han dicho que el 80% de la población en México tiene acceso a internet. Pero el dato que tú me dijiste es, ya para fines educativos, ya es otro asunto, ¿no? Así es prácticamente solo 1/4 de los estudiantes tienen acceso, solo 1 de cada 4 podría tener uso de datos para fines educativos en algún momento. Y de nuevo, el mismo sistema, al no permitir ese espacio, por ejemplo, digital, en donde la interacción que estamos teniendo ahora pues no es tan simpática y tan rica como cuando estamos cerca físicamente, pero claro, te da esta posibilidad de la interacción. Estamos con tu público que nos está escuchando en las salas de su casa, en sus recámaras, pero estamos todos participando, porque hay esta sincronía, estamos al mismo tiempo, pero cuando el contacto con el otro ser humano está mediado por un largo paso del tiempo. Cuando filmaron el programa que tú vas a ver esta mañana en televisión educativa, pasó ya tiempo y no puedes detener al que está hablando para decir, oiga, no, espere, profe, no entiendo, le entendí lo que me está diciendo. A ver. ¿No? Es una emisión que corre.
Sí, corre y no se detiene. Y entonces esa perspectiva de que solo poner contenidos y adoptarlos pasivamente produce aprendizaje, pues es engañarse. Produce cierta continuidad de aprendizaje cuando hay el ambiente de curiosidad, de indagación, y cuando hay otras alternativas, que es, por ejemplo, el adulto que te está acompañando en tu propia casa, tu mamá, tu papá. Pero si nadie nos enseñó a ser papás y mamás, menos nos enseñaron a ser, digamos, auxiliares educativos. Y si solo se lanza la programación, pues corremos el riesgo de que ese enorme esfuerzo tenga resultados muy pobres, muy magros, pero, digamos, se reporte de nuevo como el 90% vio los programas. Ahora, ¿qué porcentaje entendió? ¿A cuáles les sirvió esto? No estamos regresando a los temas de impacto, sino solo a los de emisión, ¿no? No es tan importante cuánto lanzaste como cuánto se recibió, porque el aprendizaje al final es apropiación. Lo que a mí me preocupó del anuncio fue ayer, es que se vendió como qué bárbaro, esto es lo máximo, y además la Secretaría de Educación Pública y el Canal 11, que no lo ve nadie, van a producir los programas, o sea, los van a producir, no están producidos. ¿Con qué calidad? ¿Con qué técnica propedéutica? ¿Quiénes son los maestros expertos en educación a distancia? Porque dicen, y van a estar escribiendo guiones. No, yo también escribo un guión, no hay problema, ¿no? Pero un guión que capte la atención de un chico, una chica y que le guste y lo emocione, no es nada fácil, se necesitan expertos. Tú corrígeme, pero en algunos países del mundo ya lo venían haciendo y ahora le están acelerando más, pero ya tienen formas hasta probadas de hacerlo. Aquí todo es como que un gran experimento feliz donde la 4T otra vez minimiza el problema. Es minimizar el problema de los muertos, que ya casi llegamos a 50,000, el problema de la economía que está desplomada y no se va a recuperar en B como falsamente nos lo auguran, y ahora esto también se quiere minimizar porque Canal 11 y la Secretaría lo van a resolver en 2 minutos. Oye, yo no soy tarugo, no me la creo, Sí, o tal la vez soy producción. demasiado pesimista o soy realista. No, el realismo de que la producción de programas educativos es toda una ciencia y todo un arte. Pasa como ocurrió con las primeras transmisiones de televisión. En el fondo eran radio filmado, ¿no? Sí. Tardaron en entender un poco que tenía su propia gramática, que tenía su propia dinámica y que no bastaba meter una cámara donde antes hacían los programas de radio y cada quien tenía su enorme micrófono de bola. Un poco eso está ocurriendo, ¿no? Todavía sigue estando estas lecciones que se proponen en televisión educativa, siguen todavía teniendo mucho el esquema de hay un único adulto que está exponiendo y sí aparecen imágenes, aparecen palabras subrayadas, pero como ya nos mostró Plaza Sésamo, el aprendizaje que se logra a través de televisión es uno que tiene que ser muy lúdico, muy dinámico, absolutamente colorido. Y digo, y esas son lecciones de Henson de los 70s, de inicios de los Increíble 70s. que hace 40 años, no, ¿qué? 60 años, ¿no? Y aquí todavía no se les ha ocurrido. ¡Qué descuido! Sí, sí. Entonces, este intento de tener algún contacto con los planes de estudio tal como están plasmados, de por sí tenemos un error de origen. El currículum mexicano es enciclopédico, es un larguísimo temario. Cuando uno ve el currículum de Finlandia son 16 paginitas, porque cada escuela, cada maestro ha de resolver cómo se llega a estos elementos que todo finlandés tiene derecho a desarrollar. Y entonces el currículum finlandés es nada más, todo finlandés tiene derecho a leer, a leer con fluidez y entender lo que lee en 4 lenguas cuando tiene 15 años. Y así está diseñado el currículum. Mientras que el nuestro son larguísimos temarios y que tienen después iteraciones, reiteraciones, ¿no? O sea, viste 5 veces la fotosíntesis, viste 5 veces el descubrimiento de América, descubrimiento, así, y
Y entonces pasar de ese enfoque de acumulación de estampitas, de acumulación de contenidos, a un enfoque de competencias, de aprende lo que quieras, lo que yo te voy a acompañar es cómo se aprende con provecho, cómo se aprende rápido, cómo se hacen las preguntas correctas. No tanto a decirte, hoy nos toca a fuerzas el ciclo de la clorofila, ¿no? Y entonces vamos a regresar a esas fantasías del Estado Nacional de época de Ávila Camacho, en el que todos los niños mexicanos, el 25 de agosto, todos sentados a las 9 de la mañana, todos los niños de 9 años van a ver exactamente la misma programación y después de eso abrirán religiosamente su libro, como los niños de las escuelas musulmanas fundamentalistas, Corán, y su esas tres Corán. paginitas, eso es, esa va a ser, entonces, para impulsar una religión, eso a lo mejor funciona. Para tener el aprendizaje que se necesita en el mundo contemporáneo, no, eso es por supuesto una Pero alternativa muy las limitada. consecuencias de esto, David, es que cuando a ver, yo creo que muchos de estos niños van a desertar de la escuela. Van a ver que no les da ninguna utilidad a la escuela, van a desertar. Los papás no saben qué van a hacer con ellos. Y me estoy refiriendo al grueso de los papás de este país que no tienen los recursos, que no tienen los accesos al conocimiento. Y digámoslo, tampoco ellos tuvieron una educación que les permitió tener las armas, los instrumentos y los criterios para poder guiar a sus hijos. Entonces, ¿qué va a pasar? Nos estamos enfrentando a una nueva generación o generaciones de niños que tal vez sacando la primaria o la secundaria van a acertar porque no van a saber nada. Ahí está el problema, porque ni van a memorizar, ni van a reflexionar, ni van a analizar, que es lo que debería hacer la escuela, enseñarte a reflexionar, a analizar, a resolver. Y pues está bien, van a saber que un año 1492 llegó Colón. Y eso es mi temor. Sí, sí, el riesgo de abandono se va acrecentando conforme avanza la edad, porque cada vez vas teniendo elementos para decir, esto en el corto plazo no se ve que sea solución de nada. Eh, Puede para los jóvenes de 14, 15, 16 años darse esta idea que no es suficientemente valioso estar ahí sentado en términos comparativos con, pues voy con mi papá a la milpa o voy con mi papá a la obra a también cargar bultos de cemento o me voy con mi papá al otro lado o me dedico a otra cosa, Me ¿no? voy con mis cuates. Sí, Digo, sí. es más divertido irme con mis cuates que la milpa a cargar cemento al otro lado. Me voy con mis cuates y a lo que estén Sí. haciendo ellos. Y entonces va a ser un gran reto como sociedad que los invitemos a, digamos, confiar en un futuro que no tiene nada de tangible y decir, no, permanece. Sabemos, sin embargo, que sí, efectivamente, aunque sea muy pobre la oferta de la escuela, perder la continuidad de los estudios, también esta fantasía muy mexicana de decir, bueno, dejamos pasar un ciclo y llego fortalecido al siguiente. Pues si tienes una disciplina de muchacho estonio o canadiense, pues a lo mejor sí. Y muchos lo hacen, ¿no? Van a hacer un viaje al mundo un año y regresan y eso enriqueció su proceso. Los mexicanos que dicen, bueno, dejo pasar este semestre y entro en el que sigue, rara vez regresan, rara vez continúan. Entonces, invitarlos en esta situación de encierro y de estrés a permanecer cuando lo que les está llegando como propuesta educativa viene solo en la forma de un texto programado y de una televisión, digamos, de una emisión ya muy cuadriculada, segmentada en cubitos, es realmente muy poco. Por eso las alternativas sí las hay, pero hay que ponerlas a echar volar la imaginación y a llamar a la solidaridad. ¿Cuáles, Ejemplos de como qué países alternativas? A que ver, han ¿cómo hecho qué cosas, alternativas? Y como qué por alternativas ejemplo, y cómo podemos movilizarnos como una sociedad para hacer que estas se vuelvan realidad ante un gobierno que generalmente no quiere escuchar nada de lo que no venga de sus corredores del poder. entre otras cosas, por ejemplo, algo muy exitoso que y empezaron a hacer en los países bálticos, justamente, que
los profesores encontraran a los niños y estuvieran con ellos una jornada, un profesor con un alumno. Y entonces, aunque pasara mucho tiempo en que lo volvías a ver, tenías esta, digamos, largo momento de poder decir, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué no le entendiste del material? Ah, a ti que te interesa eso, te voy a recomendar una lectura. Entonces, esa guía en un país, por ejemplo, a mí me impresionó el caso de Estonia, en un país que la red de alto alcance es gratis porque es del gobierno y está en todo el territorio de Estonia, le dio mucha importancia a este contacto presencial. Entonces, el encontrar que los maestros se den en la maña, digamos, de ver a sus alumnos, aunque sea un rato, en un encuentro respetando, como digo, la distancia, las precauciones sanitarias, pero que tengas este contacto con una persona real, y no solo por el mensajito que te puede llegar en el SMS o, ¿no? O solo recoger las tareas y regresarte tus 5 o tus 10. Esto fue muy valioso. Movilizaron a los jóvenes que estaban haciendo el servicio militar para que llevaran los libros de la biblioteca. Entonces, impulsaron mucho que las bibliotecas siguieran abiertas, las escuelas cerradas, las bibliotecas abiertas, las ludotecas abiertas, y entonces que hicieran los préstamos de los juguetes a los niños y a recogerlo y a mandarlo a otro. Y entonces, sabiendo que los jóvenes son los más resistentes y aparte, pues llegaban casi vestidos de buzo, pero la alegría de que sencillamente te traían un juguete distinto, ya hacía el Día de los Niños, el que pudieran ir leyendo, podían leer en la tableta, pero solo el tema de alguien se está esforzando para traerme un libro, supieron plantearlo como aquí nadie se rinde y aquí estamos, decían, en Estonia dijeron, ¿no? De repente nos volvimos una isla, el mar llegó también a la orilla de cada casa, pero siempre hemos salido adelante, entonces nos vamos a aplicar todos. Y el niño ha de sentir, me están haciendo caso. Sí, sí, soy importante para todos, ¿no? En este caso, es impresionante, pero ves cómo buena parte de los anuncios educativos no se refiere a los niños, no se les ha preguntado a los niños, no se está pensando en cuál es el efecto de los niños, sino gracias a don señor y gracias al otro señor y nosotros y el secretario y el otro secretario y todos acá nos damos la razón y nos apreciamos, pero no hay como esa visión de qué le está pasando a los niños, qué realmente necesitan. Y entonces hay estas alternativas de facilitar los contactos sin facilitar los contagios. Ahora, alguien diría, bueno, pero Estonia es un país chiquito, aquí nomás de niños de primaria creo que son 30 millones. Qué difícil. Sí, son 26 millones de niños en educación básica y si le agregamos media superior ya estamos en los 31 millones. Okay. Que por supuesto es muchísimo más. Ahora, pues un problema se resuelve segmentándolo a sus unidades manejables, diría Descartes. Claro. Entonces, es cierto que Estonia es mucho más pequeño que nosotros, pero perfectamente podríamos segmentarlo así. De hecho, hay algunas notas de esperanza. Por ejemplo, hoy hizo a las 11 su propia conferencia el gobierno de Jalisco. Y entonces, independientemente de las simpatías y antipatías a los personajes, lo que anunciaron en Jalisco fue voluntariamente habrá asesorías en las escuelas. Entonces, los profesores que quieran van a poder estar en el centro y los alumnos que quieran en determinados horarios pueden tener asesoría. Con sana distancia, con su cubrebocas, con todo bien. Sí, y nadie obligado. Oye, esa es una gran noticia. Lo es. Entonces, esas pequeñas cosas pueden hacer una enorme diferencia, sobre todo porque esta perspectiva de tener que elegir entre la salud del presente y la salud del futuro es muy mala idea. La salud tiene que ser un continuo. Entonces, qué bueno que no nos contagiemos ahora, pero si después no vamos a tener dinero, cultura para mantenernos sanos más adelante, entonces pues estamos apostándole y gastándonos en el presente todas las posibilidades del futuro.
hoy mismo Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, que por cierto fue antes el responsable de los campos de refugiados en el mundo y que este tema de la educación en emergencia lo tiene muy claro, hizo un enunciado muy fuerte y presentó un documento de política pública que tiene 13 paginitas, pero no tiene desperdicio, y ahí el título de este estudio, digamos, de este policy brief, como le llaman, es Salvemos nuestro futuro. Y lo que dice Guterres es, apenas se pueda abrir la escuela, apenas se pueda abrir la escuela, no lo dejen al final, déjenlo al principio. Esta es una de las actividades en las que vale la pena posponer otras cosas, pero abrir la escuela. Entonces, pero, ¿cómo abres una escuela cuando estás viendo que el número de casos de la pandemia siguen creciendo y siguen creciendo y sigue muriendo gente? Y olvidemos de la estupidez que dice Donald Trump, que los niños no se infectan, sí se infectan, que los niños no transmiten la enfermedad, sí la transmiten. Entonces, ¿cuál es el momento? ¿Qué dice Guterres? ¿Cuál es el momento? Porque es fácil decir, hay que abrirlas lo antes posible, pero creo que ahí tienen que entrar científicos serios, no como los payasos que tenemos ahí, el charlatán grande y el charlatán joven, que digan, a ver, es el momento o es bajo estas condiciones. Alguien nos lo tiene que decir. Y en México, pues, yo creo que ha influido más la opinión del secretario de Educación Pública para postergar la entrada a clases, porque si hubiera sido por el charlatán menor que se cree estrella de rock, ya tendría a los niños en la escuela ahorita y quién sabe cuántos ya estarían infectados y enfermos. sí, sí, ¿te acuerdas de una declaración muy desafortunada al inicio de los contagios en donde decía, es mejor que se contagien mucho porque así quedan inmunizados? Qué tonto, qué tonto, sin saber si la inmunización es duradera. O sea, el señor tiene un complejo de yo sé todo, ¿no? Yo sé todo. Y ahí me preocupa que regresen antes. Ahí sí me preocupa. Sí, Más que sí, nada por no, los no, adultos que están en las casas de estos niños. Un niño la libra, se puede enfermar, unos se mueren, pero la mayoría la libra. Pero en sus casas, porque somos familias muégano en México, hay familias extendidas, corren riesgo los adultos que están en la casa. Hay muchos maestros que no están en condición de infectarse, tú lo sabes. Y mientras llega ese momento de regresar, es cuando necesitamos estas ideas creativas. Yo entiendo que quieran lanzar por televisión y por radio, lo entiendo, qué bueno, están tratando de hacer algo, pero se me hace muy insuficiente. Tal vez el dinero que están gastando en un aeropuerto inservible, en una refinería que ya vimos se está chupando el dinero de Pemex y por eso Pemex tiene que cancelar otras obras y tiene que dejar de producir gas, etcétera. Tal vez todo ese dinero se podría canalizar a proyectos creativos para que los niños no se queden fuera del proceso educativo, David. efectivamente, solo el anuncio que se hizo el lunes ya nos pusimos de acuerdo con el sector privado, que es el que tiene mayor alcance en cuanto a la señal televisiva. Yo creo que falta el acuerdo también con todos aquellos que proveen datos y voz para decir, oye, en este momento, en solidaridad, así como los señores de la televisión están ofreciendo las frecuencias, nosotros vamos a ofrecer estos paquetes en donde hasta tal y determinado uso es gratis para los maestros, es sin costo para las familias en estas condiciones. Tiene mejor tus datos la telefónica que la Secretaría de Educación Pública, eso sí te Claro, aseguro. y vamos a llenar el país de hotspots. Así Internet es. gratis en todos lados. Lo pueden hacer si quisieran, pero no Sí, quieren. y eso empiezas a ver, por ejemplo, los que estaban muy atrás se acercan a nosotros y nos pasan, ¿no? Una fotografía que se hizo viral de hace unos 6 días, eran unos chicos así estos macizos centrales de Perú, en la cordillera, y entonces los ves con sus gorritos muy típicos que cubren hasta las orejas, Para el frío. levantando los celulares para agarrar la señal, y entonces estos niños Aymara estaban captando la señal
en un país que tiene pues las mismas dificultades económicas que las nuestras y más, que es bastante menos rico en recursos naturales, que ha sido más castigado por otras razones. Y entonces el tema también de renunciar a la conectividad para todos, no hay que dejarlo como batalla perdida, ¿no? A lo mejor no se puede ganar en todo el país, pero sí se puede ganar en zonas en las que sería importantísimo. Entonces está el tema de la conectividad, está el tema de nuevo, esos otros agentes que no tienen que ser a lo mejor el maestro titular, también en todo el mundo están invirtiendo porque van a contratar más maestros o van a contratar auxiliares de los maestros. Entonces el maestro que tiene diabetes, que tiene hipertensión, no va a salir, pero hay un joven que es un auxiliar suyo que fue contratado temporalmente. Ahí estaría, por ejemplo, una alternativa para una vertiente de jóvenes construyendo el futuro. Claro. Y decir, oye, entonces tú te vas a dedicar a 3 niños. Entonces, podríamos, en lugar de tener esos inmensos salones de 40, 50 estudiantes, el segmentarlo con la asistencia de alguno de estos jóvenes y la guía de un maestro experto, así como, digamos, dirigiendo el tráfico aéreo desde su casa, creando las actividades, favoreciendo que los jóvenes que sí van a tener conectividad puedan compartirla con los chicos que están en el proceso escolar. Entonces, ese convocar a la solidaridad de los estudiantes universitarios, de las empresas, de las facultades, así como se atoró el proceso, aunque lo destaparon en distintas partes del país, de crear respiradores, por ejemplo, en México, en lugar de esperar que llegaran los que no se compraban o no se sabía o qué iba a pasar. Entonces, así todas estas alternativas pedagógicas es el momento de llegar a la máxima inventiva, ¿no? Alguien subrayaba cómo en esos momentos en donde hubo pandemias, especialmente en Europa, se crearon un montón de obras maravillosas para la humanidad porque la gente se quedó encerrada y entonces a Newton se le ocurrió lo suyo y Boccaccio escribió todo lo que escribió, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo nuestras facultades de pedagogía? ¿Qué están haciendo nuestras facultades de psicología para buscar todas estas alternativas? También la solidaridad a nivel, digamos, el vecindario en el mejor sentido de la palabra, ¿no? De los vecinos que pueden apoyar, ¿no? Alguien decía, tenemos que llegar a construir una especie de Uber educativo, ¿no? Que tú tuvieras una aplicación y pudieras decir, oiga, necesito alguien aquí cercano que me pueda explicar cómo se despeja una ecuación de este tipo, porque mis papás no lo saben, pero a lo mejor alguien por aquí cerca sí, ¿no? Entonces, todas estas alternativas, porque, como dices, no se va a poder abrir las escuelas y menos si se quieren abrir simultáneamente. Si lo podemos hacer en municipios en donde han estado encerrados y los contagios realmente no se han producido, ahí se puede poco a poco ir llegando a la normalidad. Además, las escuelas tienen espacios para tener estas distancias entre unos y otros. Hay aire libre en muchos de ellos. Bueno, unas escuelas están al aire libre. Sí. Tú estás dando ideas, que es lo que no he visto que viene de quienes deberían tenerlas. Pues sí, ahora nos tenemos que aplicar todos porque ciertamente nunca hay que esperar muchos de los gobiernos, pero menos cuando justamente no están pensando en primer lugar en los niños. Entonces, en este tema de la educación, regresando, por ejemplo, a la responsabilidad de las familias, ¿no? Parte del desgaste del final del ciclo escolar pasado fue decir, oigan, pues sí, queriendo o no, como niño, a lo mejor traes la presión de tu casa y te desahogas en la escuela con otro adulto, o traes la presión del adulto de la escuela y te desahogas en tu casa, pero cuando mamá es la cocinera, la directora y la maestra, pues es que en todo momento se va tensando la relación y sobre todo si lo que te toca es solo vigilar cumplimientos, ¿no? Hay que entregar No, las y tareas. cuando Hay que está llenar el escuchando colegio. que el papá, mamá están quejando que ya no alcanza para el gasto,
o que se quedó sin trabajo, o que me dijeron que ya no más voy a trabajar 3 días a la semana o 2, y ya me redujeron la mitad del sueldo. O sea, para el pobre niño no es una infancia feliz. Sí, sí, pensar que están pasando una parte muy importante de sus vidas. O sea, para ti, para mí, 5 meses dices, bueno, no me encanta, pero ya vivimos muchas cosas, ¿no? Pero para quien está en sus primeros años de vida, es una Imagínate. fracción enorme de sus vidas la que se ha visto interrumpida. Entonces, tenemos que pensar en cómo le facilitamos la vida a los papás, cómo se va produciendo este aprendizaje de formas más intuitivas, con investigaciones en casa, más que seguir puntualmente. A mí lo que me preocupa es esta idea, ¿no? De una sola pauta para todos, un Imagínate. talla, digamos, ¿no? Sí, niños robots, todos son iguales. Sí, y Todos entonces son iguales. a todos hay que, ¿no? Darles cada mañana sus 5 pastillas moradas, ¿no? Entonces, sí se acaba pareciendo a estas cosas de, de, de Pink Floyd, de Wall, ¿no? Sí. De una educación tan mecanizada. Entonces, hay que volverles a dar un papel protagónico a los maestros, hay que aligerar la carga a los padres, que no se conviertan solo en capataces de la finca y de tienes que hacer tal cual y siéntate a la tele ahorita, porque ahorita es cuando lo pasan, ¿no? Una pregunta que le hicieron al secretario muy fuerte fue decir, oiga, pues no va a haber coincidencia entre la apertura de las escuelas y la apertura de buena parte de las pequeñas empresas. Muchas van a regresar a trabajar antes y entonces los papás, mamás de escuela pública van a tener que salir de casa a trabajar y los niños no van a tener ninguna escuela donde ir, van a estar en su casa. Entonces, ¿los dejamos solos o qué va a ocurrir? Y entonces el secretario, que se ve que no había podido, digamos, como tener en cuenta todas las preguntas que le iban a hacer, dice, bueno, estamos pensando en que habrá repeticiones a partir de las 7 p.m. Tú dices, alguien se fue a trabajar sus 8 horas, hizo 1 hora y media para regresar, pero eso sí, no se preocupe porque 1 hora después de que usted llegó a su casa, todavía vamos a poner la televisión para que usted se siente con sus hijos a vigilar que... Entonces, Oye, es que no han visto las falta horas mucho. pico en nuestras ciudades. Las horas pico no son las 7. Empieza la hora pico. ¿Cuántos papás están a las 7? Está llegando a 7:30, 8, 8:30, 9, 9:30, 10. Entonces, cuando lleguen, el niño ya no lo hizo, ya se durmió. ¿Sí? O sea, Entonces, si no, insisto, es una buena intención, pero es una gran improvisación. Y el anuncio, como se hizo, era casi como decirla, vean qué bien la llevamos con los empresarios. Los que yo sí, antes decía que eran traidores a la patria y bla, 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 y parte de la mafia del poder, ahora somos bien cuates. Es lo que, como que más que nada el mensaje era, vean, la llevamos muy bien. Vengan a invertir a México, como que si los inversionistas fueran lelos, ¿no? Y se van a creer el cuento. Pero yo dije, por eso me preocupó el tema y quise hablar contigo, porque siento que nos vamos a enfrentar tal vez a un año escolar perdido o muy mal impartido, aunque regresen a clases, porque mi miedo es que regresen a clases ya haya nuevos brotes del COVID, la verdad. sí, Y lo que tú acabas de decir, que por cada 3 meses en países pobres como el nuestro, la pérdida de 3 meses de escuela es como la pérdida de 3 años. Es así es. espeluznante. Sí, sí, y hay que pensar eso, que el aprendizaje es como una especie de metabolismo, es un Uh-huh. segundo metabolismo, es como asimilas el mundo de fuera y lo incorporas a tu propia persona. Entonces, ¿por qué se produce este desgaste del verano al que se refería Reimers, que está muy estudiado? Cuando tú no practicas algo, entonces no te quedas donde estabas, vas para atrás. Entonces, Claro, todos los que hemos claro. sido profesores en educación básica sabemos que o sí, el arranque es siempre un arranque de recuperación, de reforzamiento y de nivelación, Uh-huh. porque los chicos van a llegar disparejos, porque van a llegar en distintas condiciones emocionales, porque de nada sirve que te arranques con los nuevos contenidos si no han dominado los fundamentos de los anteriores. Entonces, el clásico de, ay, ¿cómo no te enseñaron eso? Ay, tu maestro tan vago del año pasado, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Entonces, si eso se produce con apenas 30, 40 días de separación entre el fin de un ciclo escolar y otro, esta
interrupción tan larga de las actividades regulares de la escuela va generando ese fenómeno de, como dicen los estadounidenses, de landslide, ¿no? Que como que se desgaja el cerro y entonces Una avalancha. hay una avalancha, ¿no? Nos imaginamos siempre el aprendizaje como la acumulación de paquetes no sé, como de cajas cerradas en una bodega, y así como las dejas se quedan inertes. No, se parece mucho más a un jardín, como esos lugares donde cultivan plantas bajo techo. Un invernadero, sí. Un invernadero, y entonces si se modifican las condiciones se muere todo lo que hay allá adentro, ¿no? O se limita muy, muy gravemente. Entonces, lo que estamos teniendo es eso, que tu contacto con el aprendizaje tiene que ser permanente, continuo, de ejercicio, porque si no también te vas atrofiando. De hecho, pues Mira, estudiar es como un ejercicio. Yo estudié mucho en mi adolescencia, en mi niñez, no mucho, en mi adolescencia tampoco mucho, pero ya en la universidad y la maestría yo le entré muy duro al estudio y me encantaba. Y después pasaron unos años, dije, ya sé, voy a tomar unos cursos. Úfales. Era volver a agarrar una rutina, una práctica, un método, porque se te olvida. Sí, Estudiar es un ejercicio cotidiano. Sí, y ahora los chicos llevan 5 meses de no ir. Sí, y tú ves, por ejemplo, adultos motivados hasta por cosas muy básicas como la ganancia. Se meten a cursos en línea que están pagando, que van a pagar la certificación, y cualquiera te lo puede decir en la educación de plataformas digitales. La tasa de abandono es como del 50% y te va muy bien, ¿no? Wow. Esto es como los gimnasios. Parte del negocio es que los que no van, los que van a dejar de ir, solo se van a inscribir. Y Pero que ya sigan pagando, que sigan pagando, sí. Van a dejar de ir. Entonces, si adultos muy motivados, estar expuestos solo al material, ahí está el material, está dosificado, está hecho a lo mejor por buenos pedagogos, están los videos y todo, pero se necesita la disciplina de siéntate en la computadora y hazle. Eso que para adultos tiene limitados efectos, para niños tiene efectos todavía menores, porque es menos intuitivo, es menos lúdico. ¿Y qué tal cuando no tienes ninguna plataforma? ¿Qué tal cuando nada más tienes el libro de texto, que al menos no hay que ponerle pilas, y la tele, ¿no? Entonces, esta mentalidad también de que tenemos que desarrollar la capacidad de autogestión, porque pensar que mandarles a los niños que lo virtuoso es quedarte estático frente a la televisión, pues también es contraproducente, ¿no? Qué horrible. También poco afortunados los mensajes del presidente de decir, hay que portarse bien, siempre habla de esto de portarse bien, ¿no? Ahora sí que obedezcan a sus mayores, ¿no? Sí, trae esta idea de que obedezcan a sus mayores, a sus abuelitas y a sus abuelitos, a que, y si no, los van a castigar. Eso ya no existe. Eso creo que es lo más antipedagógico del mundo, ¿no? Sí, sí. Entonces, esperamos que en las orillas de los días los niños aprendan muchas cosas, mirando las arañitas, haciendo experimentos con azúcar y sal, este, digamos, todo ese aporte. Tú señalabas también otro campo que no hemos trabajado, que es cómo ayudamos a que los padres sean impulsores del aprendizaje de sus hijos, ¿no? Los padres del pasado eran casi solo eso. Pensemos que en la época de los gremios medievales o en la época de Mesoamérica, pues, ¿quién era tu formación profesional? Pues tu papá y tu mamá, porque ¿Sí? ellos eran los que te hacían involucrarte con el mundo en el que ibas a vivir como Así adulto, era el mundo, ¿no? antiguo, no había escuelas. El papá enseñaba al hijo, la mamá enseñaba a la hija, los roles estaban muy establecidos y no había problema. Pero hoy vivimos un mundo de una competitividad. Por ejemplo, alguien ahorita habla y creo que es muy interesante lo que dice Claudia Álvarez. Si el año 2020 es un año perdido en todos los aspectos, será muy grave que no haya ciclo escolar. Perdón, puede sonar muy ignorante, pero igual sería una solución que cada quien le enseñe a su hijo lo que pueda y como pueda para no generar más estrés. No me linchen, por favor. No, Claudia, no te vamos a linchar porque es de buena intención su comentario. Pero los papás no somos los maestros.
somos guías, somos orientadores, somos ejemplo, pero no estamos capacitados para la enseñanza. No, no lo estamos. O como dijo una pedagoga española, pedagoga hace algunos meses, tal vez es hora que estos niños en un año pues les enseñemos a ser responsables en su casa, a levantar sus tiraderos, llevarlos al campo y que aprendan sobre flores, árboles, insectos y animalitos. Tal vez un año de sabático escolar para que tengan otro tipo de conocimientos, pero el problema de eso, que suena muy bonito y me gusta, es que no hay método y no hay sistema. Entonces, al siguiente año que el niño llega y sabe la diferencia entre una Catarina de esta forma y una Catarina de aquella, y un árbol y aquel árbol, que yo no sé las diferencias, pero bueno, va a estar muy bien, pero va a llegar a la clase y va a estar descanchadísimo. Sí, es como, ¿cómo equilibras esto que decía la persona que hizo el comentario de sí, no nos obliguen como padres a ser, ahora sí, ¿no? Como comentaba el capataz en casa. Pero hay algunos aprendizajes que hoy por hoy son parte de la mochila básica, digamos, de la alimentación básica que se requiere, ¿no? Así como decíamos que el aprendizaje es una especie de metabolismo plus, hay algunos alimentos que son básicos, no puede faltar en tu dieta, digamos, determinadas proteínas, ¿no? Entonces, que, por ejemplo, el momento de adquirir la lectura, ¿no? Si no es en esa transición de 5, 6, 7 años para identificar las letras y 9 para comprender, todo lo que se hace a posteriori de eso tiene resultados muy limitados. Sí, claro. Entonces, casi que no es opcional, es el momento de aprender ese tipo de cosas. Y como dices, a veces incluso la propia preparación de los maestros no da para que tengan todos los elementos, la preparación de los padres no lo logra tampoco. Entonces, es donde ponemos el ojo en los recursos del Estado, donde ponemos la apuesta del dinero en México, sí es fundamental. Y pensar que muchas de estas inversiones ya las hicimos, pero las hicimos mal. ¿Qué pasó con Enciclomedia? ¿Qué pasó con el fideicomiso Ni de me digas, bibliotecas? la enciclomedia creo que nos costó 6,000 millones de dólares, ¿no? Sí, sí, Y sí, llegaron a sí. escuelas que no tienen electricidad. Mire, traen su enciclomedia. ¿Dónde la conecta? Pues no, pues aquí no hay electricidad. Bueno, pues ahí se la dejo. O sea, a ver, Blanca Maya, que Sí. repitan el año. ¿A poco es tan malo eso? Yo creo que sí hay un daño cuando te repites el año, ¿no? Pero tú eres el experto. Sí, el problema de repetir el año es que generas de nuevo como esa sensación de fracaso que también puede ser muy determinante para no intentar nuevas cosas. Más que repetir el año, eh, saber que todo el ciclo escolar, en cuanto se abran las aulas, va a ser un ciclo especial que requeriría, por ejemplo, de jornadas más ampliadas, que requeriría de esta concentración del currículum en limpiar el temario y quedarse en lo fundamental, pero mucho repaso, mucho trabajo adicional. Es como pensar en un curso de recuperación, ¿no? Entonces, vamos a tener que hacer un curso de recuperación nacional. Y no tal vez por un ciclo escolar, sino por 2 o 3 ciclos escolares hasta poderlo aligerar, ¿no? Pero el enfoque sí tiene que ser un enfoque de emergencia, de rescate, ¿no? Y entonces no puede ser el negocio como siempre, ¿no? Business as usual No, no no va a puede ser. funcionar. Y entonces ese esfuerzo adicional para el ciclo sí hay que considerarlo. Rosario Anaya, mira, hay guías muy completas que vean al niño y a la mamá de la mano, que inculcan conocimientos verdaderos. Hoy en día los libros de texto ya no traen información, bueno, yo creo que sí traen información, pero no todas las mamás están capacitadas, como a Claudia le gustaría, o tal vez ella lo esté, para llevar al niño de la mano. Muchas mamás trabajan de sol a sol, y lo peor, y lo último que quieren hacer, aunque lo quieran hacer, es llegar y estar de maestras. Es una realidad. Los papás Sí, que cada vez son sí, de menos tiempo completo. sí, 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 sí. Sí, hay muchas cosas que podemos hacer por nuestros hijos, pero el esfuerzo de la escuela es difícilmente replicable, digamos,
por la propia familia. Entonces, vale la pena ambas cosas, ¿no? Amplía todo lo que puedas el horizonte de tus hijos, pero sí necesitamos de un sistema robusto que venga desde el Estado y que no venga solo homogéneo y como esta cascada de contenidos, sino como una variedad de oportunidades que puede cubrir por varios carriles las necesidades de aprendizaje de los niños y las niñas. Hoy es 4 de agosto, dentro de 20 días los niños van a regresar a no sabemos qué. ¿No será que nos está costando mucho trabajo aceptar que lo más seguro es que este año ya se perdió, David? Que no se puede activar como se activaron los anteriores, eso sí hay que ser realistas y reconocerlo, ¿no? Es decir, por más ganas que uno tuviera, lo que tú decías, no se puede abrir de cualquier manera. Entonces, ante el riesgo de abrir inopinadamente el 10 de agosto a que abramos con el ciclo escolar bastante anticlimático, ¿no? De bienvenido al nuevo ciclo escolar. O sea, siempre pensabas en los compañeros, todos vivimos esa expectación de cómo será este nuevo año, ¿no? A veces el triunfo de la esperanza sobre la experiencia, ¿no? Ya te había ido súper mal los otros años, pero llegaba siempre muy contento a esas primeras jornadas y lo que te vas a topar es que bienvenido y comienza la programación televisiva, ¿no? O sea, tu evento de entrada pues es ya 4, 3, 2, 1 y arranca la programación. Entonces, hay que ser sobrios y reconocer que estamos en una situación de lo perdido, lo que aparezca. Estamos en una situación de mantenimiento más que de construcción, que no es malo que se multiplique por todos los medios, como tú dices, es un reconocimiento también más realista el que hizo el gobierno de México, porque decían en el 90% de las casas hay televisión, pero hoy, no, el lunes dijeron ya con bastante más honestidad, bueno, apenas ahora que ya sumamos a las 4 televisoras, apenas ahora sí vamos a tener llegada a el 90% del territorio. Entonces, no basta tener el aparato, no basta de todos modos tener la llegada de la emisión, falta tener la presencia de los chicos y luego que eso se convierta en aprendizaje es todavía otro paso más adelante. Karina Tobar comenta, el doctor Francesco Tonucci, no sé quién es, dice que es momento de que la casa sea un laboratorio donde aprendan cosas a partir de lo que sucede en casa, desarrollen habilidades de pensamiento. No es solo adquirir conocimientos, temas y conceptos, dice ella. Sí, Francesco Tonucci es uno de los pedagogos más reconocidos en el mundo, sobre todo eso por tratar de recuperar la mirada de los niños. Y decía, los niños aprenden mucho más cuando están involucrados resolviendo un problema que ellos se plantearon, no que les plantearon los adultos. Entonces, cuando ellos dicen, oye, ¿y esto por qué pasa? ¿Por qué las cosas tienen sombra? Por ejemplo, esto parece una pregunta tonta, pero la típica pregunta... Es una pregunta de una gran profundidad, perdóname. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué las cosas tienen sombra? ¿Por qué las sombras son diferentes? Y te puedes pasar 3 días hablando de la sombra y vas a aprender de física, de química, de literatura, porque puedes hablar de las poesías que tienen que ver con la sombra. Entonces, partir de los disparadores de la propia curiosidad natural de los niños es algo que en la casa y en la escuela debería darse. Entonces, lo que dice Tonucci es, ya, la escuela ahorita está guardada en el garage, ¿no? Entonces, que el aprendizaje de la casa, que antes era como dispersón, pueda ser más deliberado, es una buena recomendación. Y de nuevo, pues todavía nos va a faltar, como tú señalabas, también esos aprendizajes clave que sí te permiten pues encontrar tu lugar en el mundo, no solo pues seguir tus inclinaciones, tus inquietudes, sino también poco a poco tener esa vida compartida con otros, ¿no? Entonces, las dos cosas, la curiosidad y esos conocimientos fundamentales que sí son patrimonio de todos. Miguel David, ya llevamos un poquito más de 1 hora y hay que acabar porque tú trabajas y yo también mañana. Y yo podría seguirme y creo que mucha gente se seguiría con nosotros, pero la experiencia me demuestra que después de 1 hora la gente empieza a perder interés. Ni modo, así es esto, ¿no? No somos una superproducción de Hollywood para que la gente esté ahí pegada a su pantalla, ¿no? Danos unas palabras finales
y especialmente dirigidas a aquellos que tienen hijos en edad escolar, preescolar, escolar, educación media y hasta universitaria. ¿Qué tienen que hacer ellos? ¿Qué consejo les das para que ellos tomen las riendas de su problema? Porque a fin de cuentas es el problema de los papás. Si es el problema de la nación y el problema del gobierno, bla, bla, bla. Pero el principal responsable de esto es papá y mamá, si están los dos o el que esté. ¿Qué les dirías? Yo les diría que, y justo como tú dices, no podemos estar criticando lo que estamos haciendo, ¿no? Que solo con un programa que dura y dura, uno aprende todo, pero se aprenden muchas cosas en esta interacción. Claro. Yo creo que lo que se les puede recomendar a todas las familias es, se aprende en primer lugar de las actitudes. Entonces, guardar la tranquilidad en una situación de caos es algo que siempre quieres ofrecerle a tus hijos, ¿no? Si estuviéramos en medio de una tormenta, si estuviéramos en medio de un choque de esos típicos de autopista de 30 autos, ¿qué es lo que haces? Tratas de tranquilizar a los niños y decir, a ver, vamos a concentrarnos en pocas cosas, estamos bien, ahora vamos a ver si podemos estar mejor. Entonces, de nada va a servir gritos, sombrerazos, o sea, lo que menos recomendable es ver el aprendizaje como un castigo, como una obligación, en este mal sentido de la palabra, una en la que hay que ofrecerte, bueno, si te quedas a ver la programación de televisión, te doy un dulce al final, ¿no? Ay, qué flojera, pero por el Sí, dulce lo sí, voy a ver y sí, voy a estar jugando gatos yo solito mientras me habla el gran profesor a través de no sé qué canal de tele. sí, ¿No? o si te portas mal, te pongo todavía sexto grado, ¿eh? Así que tranquilízate. Entonces, en lugar de tener eso, es decir, mira, acá está esto, hay que ver si podemos entrar en contacto con tu maestro. Este mutuo reconocimiento que ha crecido más o menos intuitivamente entre padres y maestros, al principio de la pandemia, tú veías como había un poco en las redes sociales esta fricción, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué tal se siente tener a los niños en tu casa y yo tengo 30, ¿no? Y a veces la respuesta era decir, pues sí, pero yo sí trabajo todo el día y tú tienes todos los materiales, ¿no? Qué Entonces, polarización, caray. de ese mutuo reproche se fue yendo a la mutua comprensión de decir, pues sí, también las maestras son madres, también los maestros son padres. Vino esto de decir, sí, efectivamente no es nada sencillo mantener la atención de los niños, se ve que es un arte, se ve que hay que prepararse deliberadamente para esto. Entonces, ese mutuo aprecio hay que tratar de bajarlo, aterrizarlo a quién es el maestro de tu hijo. Y entonces a decir, a ver, ¿cómo nos intercambiamos el teléfono? Échame la mano, dame recomendaciones. Entonces, buscar alternativas con ellos eh, y también buscar alternativas con los propios niños, no solo alternativas para los niños, ¿no? Sino mucho esta metodología de la pregunta. ¿Y por qué se te ocurre? ¿Y tú qué propones? ¿Y cómo qué hacemos? Si los niños van siendo protagonistas de su propia vida, les vamos a enseñar la lección tal vez más importante de todas, la que tú decías, ¿no? Nadie va a venir de fuera a salvarnos mágicamente, ¿no? Mucho se construye en lo que podamos hacer juntos desde aquí con lo que tenemos. Estamos en una situación de Apolo 13, ¿no? Nos salimos de curso y lo que hay es lo que ves, ¿no? Entonces, con los tubos que hay aquí, con los libros que hay aquí, con los materiales que hay aquí, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos la pasamos bien como familia? ¿Cómo sigues aprendiendo? Está la tele, no es lo máximo, ok, pero ¿qué provecho le podemos sacar? ¿Quién más nos puede orientar sobre esto? Hay que desempolvar libros viejos, hay que ver qué otras alternativas hay y sobre todo eso, ¿no? Mantener el buen ánimo, concentrarle el mensaje a, eres importante, vamos a salir, de aquí nadie se baja, aquí nadie se rinde, vamos juntos, pero vamos tranquilos, ¿no? Ya habrá momentos para afianzar, pero estos pasos fundamentales, el estar serenos en casa, el recurrir a todas las ayudas que sean posibles, el exigir también, ¿no? Este ángulo de
vamos exigiéndole a la Secretaría, por ejemplo, que los teléfonos se habiliten para contestar dudas. Entonces, que el Educatel, que es el teléfono de la Secretaría, pues no solo sea para quejas y denuncias, sino que tú puedas llamar para decir, oiga, lo de hoy de la tele no le entendimos nada. Entonces, ¿qué otros materiales me ofrece? Usted le puede hacer la explicación a mi hijo, a ver, acá lo pongo en el speaker y órale, ¿no? Vamos a ver. Entonces, decir, estamos en medio de una tormenta, estamos en medio de un gran accidente en carretera, mantengamos la calma, mantengamos el buen ánimo, cuidémonos entre todos y sí propongámonos esos pasos firmes y las máximas ayudas posibles que encontremos en nuestro entorno. En Mexicanos Primero, en el sitio de ustedes, hay mucha información al respecto, ¿no? Sí, incluso tenemos un área que le llamamos el cofre, precisamente, ¿no? Porque decimos, ahí ábrele y vas a encontrar para todos. Entonces, hay recomendaciones de, por ejemplo, elementos de meditación, de desarrollo socioemocional, hay actividades para niños pequeños, están la liga a los libros de texto, está la liga a los libros de texto de Colombia y de Argentina. Entonces, si pueden entrar a www.mexicanosprimero.org y van a ver de inmediato, en las primeras imágenes está una que se llama El Cofre, y ahí entran, ahí con un solo clic, de inmediato ya entran a esta variedad de recursos que pueden usar. Todos son gratis, todos son descargables, todos tienen los permisos correspondientes, y entonces ahí si tienen un rato de uso de internet, métanse y verán que hay varias alternativas que pueden ser útiles y está pensado para niños de 0 a 3 y de ahí en adelante hay para los segmentos de primaria y secundaria, ahí pueden encontrar materiales. Muy bien, pues David, no sabes cómo te agradezco esta plática. La gente constatará que esta noche casi no te interrumpí, porque cuando no sé, pregunto y dejo que el experto hable. Y hoy tú eres el experto y hablas y sabes muy bien del tema. Te lo reconozco, te lo respeto y te lo agradezco. Mil gracias, mi querido David Calderón Martín del Campo. Muchas gracias por la invitación. Siempre honrado de tener estas charlas que siempre disfruto mucho y agradezco mucho. Muchas gracias, David. Gracias a todos los que me acompañaron esta noche. Mañana ahora sí vamos a tratar de entender lo que es el famoso blockchain, qué son las cibermonedas, las criptomonedas, todas estas cosas raras, porque puede haber oportunidades para algunos, pero el blockchain parece que es algo que todo el mundo debe entender. Yo no lo entiendo. ¿Tú sí lo entiendes, David? ¿Al blockchain? No, apenas he leído algunas cosas y sí, me encuentro con esa pregunta de algunas cosas parecen muy amenazantes de no vayas a meter ahí, y otras dicen, oye, es una gran oportunidad de salirse de las trampas de los gobiernos que siempre recaudan a la mala. Entonces, no, realmente tampoco me declaro ahí poco conocedor del Yo asunto. soy totalmente ignorante. Mañana a ver si se corre este velo de misterio alrededor del blockchain y las cibermonedas y todos estos asuntos. Mientras tanto, pasen muy buena noche. Mañana a las 3:30 de la tarde, hora del centro, los espero con todo el equipo allá en Grupo Fórmula. Y ahorita ya aprieto estos botoncitos rojos que están aquí enfrente de mí y digo adiós. Buenas noches, David Calderón, como siempre. Te quiero, te estimo y te respeto mucho. Gracias. Igualmente, Eduardo, muchas gracias, un abrazo y saludos a todos los que nos escucharon. Gracias, buenas noches.